Bien, vamos a partir esta vocería refiriéndonos a dos temas en particular, el desarrollo del encuentro de alto nivel, Democracia Siempre, y también parte de la agenda de nuestro gobierno esta semana en torno a la agenda económica, particularmente ProPyme, Proclase Media, y que se suma a los buenos resultados e indicadores en materia económica que ha tenido nuestro país en el último tiempo. Respecto al desarrollo de este encuentro de alto nivel, Democracia Siempre, queremos reforzar algunos principios y algunos desafíos que tenemos por delante. Este es un encuentro que convoca a nuestro país en el marco de un compromiso de distintos mandatarios del mundo progresista, no solamente de América Latina, sino que del mundo, para reforzar la agenda en pro de la democracia. La democracia tiene amenazas reales en pleno siglo XXI. La desinformación es una amenaza real a las democracias. La desigualdad es una amenaza real a las democracias. Y los extremismos también son una amenaza real a las democracias. Y por eso es tan importante que junto con este encuentro sigan sucediendo otros encuentros, como sucederá en el mes de septiembre con más países liderados por mandatarios, mandatarias progresistas, para reforzar una agenda concreta de acciones, no de simbolismos, de acciones concretas para enfrentar multilateralmente estas amenazas y con ello no solo defender las democracias, sino que fortalecerlas. Y digo esto porque ya en este encuentro que reunió no solo al presidente de Brasil, de Colombia, Uruguay, de España y de Chile, sino que ha reunido también a importantes dirigencias sociales de nuestro país e intelectuales connotados a nivel mundial, ya ha concluido distintas propuestas para materializar en el mediano y largo plazo. Estamos hablando de la consolidación de una red de países y sociedad civil para impulsar mecanismos de participación para una democracia más inclusiva. Estamos hablando del impulso a la cooperación internacional para la transparencia algorítmica y la gestión democrática de datos, es decir, una gobernanza digital basada en derechos, a propósito de lo que hablábamos sobre la desinformación, la fake news, la deepfake. Estamos hablando también del refuerzo de las iniciativas de la ONU y la UNESCO sobre integridad informativa en cambio climático, porque tenemos una alta presencia de negacionistas en el ámbito del cambio climático, que tiene consecuencias ese negacionismo en nuestros países. Apoyo a una coalición internacional por una fiscalización progresiva y justa, basada en cooperación fiscal, el compromiso también con una hoja de ruta común que va a culminar en la segunda iniciativa, les mencionaba anteriormente, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que va a realizarse en septiembre de este año y que va a contar con adhesiones de más países y actores sociales. En sexto lugar, el seguimiento del compromiso de Sevilla como paso concreto para fortalecer la financiación para el desarrollo a escala global. Y en última instancia, la promoción de un observatorio multilateral de juventudes frente al extremismo en el mundo. Dicho esto, lo que queremos reforzar es que la democracia en ninguna parte del mundo está dada. La democracia ha sido por siglos conquistada, pero también requiere su fortalecimiento y su defensa, ¿no? Y por eso es tan importante valorar que Chile se posicione con liderazgo desde nuestro territorio y hacia el mundo en el marco de ser un país que propone. Es un país que convoca y que propone para justamente contribuir a la acción global en torno a la defensa de las democracias. Democracia siempre. Y no es primera vez que lo decimos. No es primera vez que lo decimos. Ya nuestro presidente Gabriel Boric convocó hace algunos años atrás a un compromiso con la democracia siempre, donde no toda la oposición, lamentablemente, pero sí el expresidente Sebastián Piñera concurrió con su voto y su compromiso con la democracia, contra la relativización de las violaciones a los derechos humanos, en la defensa de un principio fundamental, que es que podamos convivir en igualdad entre todos, en el respeto mutuo y sin pasar por encima de los derechos fundamentales de las personas. Por eso, esto no es una ocurrencia de última ratio, no surgió de la noche a la mañana, sino que es parte de una trayectoria intachable, coherente y consecuente de nuestro presidente en instancias multilaterales y en los propios compromisos e instancias de diálogo y trabajo que ha convocado en Chile, no solo en el mundo oficialista, sino que también invitando a los sectores de oposición.
No todos han querido concurrir, lamentablemente. Y en eso tenemos que ser rigurosos, ¿no?, con la historia reciente. Algunos que critican estos espacios no quisieron recurrir a una convocatoria para respetar y resguardar la democracia que el propio presidente convocó. Sí lo hizo el expresidente Sebastián Piñera. Dicho esto, tenemos una agenda también importante en el ámbito legislativo, pero queremos destacar una en particular. Ya lo hemos dicho anteriormente, nuestro país está lejos de los pronósticos catastrofistas que algunos dijeron de que no estaba creciendo, no iba a crecer o incluso iba a retroceder en su crecimiento con recesiones económicas. Nuestro país ha superado las expectativas de crecimiento económico, se sigue proyectando que crezcamos, está logrando las disminuciones más históricas, ¿no?, en la informalidad en el empleo, ha logrado recuperar empleo formal a los que teníamos antes de la pandemia. La mayoría de la recuperación del empleo ha sido en la formalidad y no en la informalidad. Ha elevado de manera ejemplar los ingresos de nuestros compatriotas a través del salario mínimo, pero también con los salarios reales. Ya llevamos una alza consecutiva de los ingresos reales de nuestros compatriotas, pero no nos basta con eso. Y en eso queremos también ser claros con la ciudadanía. Nos bastan estos indicadores y por eso el ministro de Hacienda de nuestro gobierno no solamente anunció, sino que ya ingresó el complemento del compromiso tributario, ¿no?, que es este proyecto pro pyme, pro clase media, pro desarrollo y pro distribución de la riqueza. El beneficio tributario que se ha presentado en concreto va a aliviar el bolsillo de la clase media. Estamos hablando de 900.000 familias de clase media a los cuales se les descontarán gastos en arriendo, 80.000 personas mayores van a ver rebajadas sus contribuciones y 1 millón de pymes van a lograr beneficiarse de la simplificación de su pago de impuestos. O sea, son públicos objetivos concretos que tenemos que seguir atendiendo porque requieren del apoyo de las políticas públicas. Y esto es clave porque además todos estos beneficios tributarios vienen también con y siguen teniendo como base un principio clave que es la progresividad, ¿no?, y la justicia tributaria. Porque con el aumento del impuesto a la renta, los que más tienen, estamos logrando hacer que los que tienen ingresos sobre los 8 millones de pesos paguen más impuesto a la renta, progresivamente hacia arriba, de 8 millones, 40 millones, etcétera. Y con esto también poder beneficiar a la clase media, a las pymes. Esperamos entonces con esta propuesta, que es parte del compromiso que se hizo en el marco del Pacto Tributario ya aprobado hace bastante tiempo, avanzar en el Parlamento porque así como las cifras macroeconómicas mejoran, también queremos seguir mejorando las cifras de la microeconomía, ¿no?, las del bolsillo de la clase media y particularmente de las pymes y de los adultos mayores. Preguntas. Ministra, buenas tardes. Yo le quiero preguntar por precisamente la cumbre Democracia Siempre. Quería preguntarle sobre la declaración final que firmaron los 5 presidentes, en donde se habla acerca de lo que ocurre en Gaza, pero no se nombra Venezuela o Rusia, Ucrania, entre otros países. Quería preguntarle respecto a las críticas de la oposición sobre estas omisiones. ¿Qué responde el gobierno? Mira, primero no nos sorprende que la oposición critique. La mayoría de las veces recibimos críticas o ataques a las iniciativas de gobierno, la mayoría de las veces. Pero dicho esto, quiero reforzar que es por todos conocido que el presidente de la República en toda instancia multilateral ha planteado el compromiso restricto con la democracia. De hecho, el nombre del encuentro es Democracia Siempre, en cualquier lugar del mundo. Ahora, si algunos quieren ponerle nombre y apellido, que si un presidente más, un presidente menos está en una declaración o en una intervención o un país, es otra cosa, pero tiene que ver con un debate más del folclore electoral y de corto plazo que un debate serio y profundo sobre cómo enfrentamos los desafíos de nuestras democracias, ¿no? Y cuando se refuerza en una declaración, además, que no está solamente presente o estuvo presente en este encuentro progresista, sino que en la propia declaración de la Cancillería, junto a otros 25 países, la exigencia de alto al fuego del Estado de Israel contra Gaza es porque se está cometiendo un genocidio en vivo y en directo. Esto no es cualquier cosa. Está pasando ahora en este momento. Todos los días. Todos los días mueren civiles, mujeres, niños, personas que llevan ayuda humanitaria. Y por lo tanto,
criticar que se condene el genocidio en Gaza o que se exija el alto al fuego en Gaza para sacar un rédito político nos parece del todo irresponsable y, debo decir con propiedad, un tanto también inhumano. Sí, no están criticando puntualmente que se mencione el genocidio en Gaza, están criticando la omisión de dictaduras como Venezuela u otros países que se viven en el país. La pregunta, ministra, la pregunta es, ¿por qué no se nombran estos países, se omiten, no se alcanzó acuerdo? ¿Qué pasó? Vuelvo al punto a su pregunta. Esto no se trata de apuntar a todos los países donde hay problemas o violación a los derechos humanos. No es un encuentro para apuntar con el dedo tal presidente, tal país. Esto es sobre los desafíos que tienen las democracias en el contexto actual. Y por cierto que es una amenaza a las democracias los extremismos. Está contenido en el encuentro esta realidad. Lo que pasa es que aquí se quiere entrar en un gallito político sobre el nombre de un país y particularmente sobre dos países, sin querer ver lo que está pasando a nivel mundial. Entonces hay un sesgo ideológico muy grande en la oposición, que solo repite y repite dos países, pero no se da cuenta que los extremismos en el mundo están violando los derechos humanos, están bombardeando, están masacrando personas. Y esto pasa en países de Europa, en países del occidente, en países del norte como en países del sur. Entonces, tomémonos en serio este debate. Y llamamos a la oposición a tomarse en serio este debate. Porque si se trata de nombrar solo dos países, el presidente varias veces lo ha mencionado. Entonces no se trata de cuántas veces repite la condena a uno u dos países, en particular porque la derecha lo pide, ¿no? Se trata, insisto, de convocar instancias de diálogo para abordar de manera seria y responsable cómo defender, fortalecer nuestras democracias frente a los extremismos. Nada más claro que eso, ¿no? Ministra, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle qué es lo que tiene que decir el gobierno a esta altura con todos los antecedentes conocidos sobre el caso de la liberación del sicario imputado por el homicidio del rey, denominado Rey de Meis. El gobernador de Arica, Diego Paco, decía recientemente que esto da cuenta de un Estado fallido y también criticaba que hace un año debieron comenzar los trabajos de modernización del paso Chacayuta, considerando que el imputado se habría colado por un paso no habilitado aledaño al paso Chacayuta. Entonces dice que hasta ahora no han comenzado esos trabajos de modernización. ¿Qué tiene que decir el gobierno al respecto? Mire, primero el gobierno comparte y entiende la indignación, la rabia y la molestia que genera el caso del sicario que fue liberado. Esto es un hecho de suma gravedad y lo hemos señalado así. Nadie está tomando y nadie puede tomar este caso con liviandad. Y por lo mismo es tan importante que existan en paralelo dos investigaciones. Las investigaciones sumarias o administrativas, junto con las investigaciones que instruyó o la investigación que instruyó inmediatamente el Ministerio Público para encontrar o perseguir la comisión de un posible delito tras la liberación de este sicario, ¿no? Ahora, dicho esto, no solo hay dos investigaciones en curso, que involucran a otro poder del Estado, obviamente, en el caso también a Gendarmería, que depende de la Subsecretaría de Justicia, sino que también medidas adicionales que adoptar en el corto plazo para reforzar nuestras instituciones y que dejen de ser permeables, en primera instancia, a errores, pero también a delitos, ¿no? No descartando ninguna situación. Y junto con ello, obviamente, seguir trabajando en las legislaciones que sean necesarias para mejorar nuestros estándares y en la disposición de los recursos necesarios para mejorar nuestros estándares, ¿no? Porque, como bien sabemos, en Chile la frontera además es larga, nos encontramos con una frontera totalmente desnuda, desprotegida, y ha sido muy costoso y que ha requerido mucho esfuerzo fortalecerla y reforzarla para disminuir los ingresos irregulares. Pero eso no quiere decir que sea todo lo que podemos y tengamos que hacer, ¿no? Porque hay que seguir avanzando en esa materia. Y lo último que quiero señalar es que también el esfuerzo hoy día tiene que estar centrado no solo en cómo evitamos que esto pase, esclarecer los hechos para llegar con los responsables y aplicar las sanciones correspondientes o las penas correspondientes, sino que también en que se logre con éxito la recaptura de esta persona.
Ministra, bueno, queríamos saber cómo el gobierno finalmente responde a estas críticas que hizo ayer la Asociación de Magistrados respecto a esta reforma que busca cambiar el sistema de nombramiento de jueces. Dicen la Asociación de Magistrados que son cambios cosméticos y que la instancia finalmente sigue siendo una instancia politizada, a pesar de que el sentido o la idea inicial que tenía esta reforma era terminar con esta politización, para que no se vuelva a repetir lo que pasó con el caso Hermosilla. Mire, nosotros como gobierno celebramos la aprobación de esta reforma en primer trámite, ¿no? Estamos hablando de que se logra aprobar un principio básico, que los nombramientos sean por mérito y no por amistades o vínculos personales. Eso es clave, porque eso es lo que está detrás de todo el problema que se generó en el Poder Judicial y particularmente los casos conocidos en la Corte Suprema y cómo se terminan designando, definiendo el nombramiento de esas autoridades. Y esto no es una reforma cualquiera ni sencilla, y cuenta con distintos aspectos, ¿no? Que es no solamente la creación de un nuevo consejo para el sistema de nombramiento, sino que también la separación de funciones en la Corte Suprema, el fortalecimiento de las atribuciones de la Fiscalía Judicial para investigar faltas disciplinarias y falta de la probidad, entre otras cosas. Pero quiero recordar también que esta ha sido aprobada recién en primer trámite, ¿no? Y pasa a segundo trámite. Por lo tanto, queda discusión legislativa para seguir encontrando a través del diálogo acuerdos que permitan seguir fortaleciendo y mejorando esta tan importante e histórica, diría yo, reforma después de conocidos graves casos de corrupción o al menos falta a la probidad en el Poder Judicial. Claro, entonces en ese sentido, ¿ustedes esperan que en el Senado se pueda modificar algún aspecto de la reforma o quizás integrar a la asociación que también dice que no se los han invitado a dialogar en el marco del trámite de esta reforma, la Asociación de Magistrados? Dicen que no han sido considerados, que ellos han hecho propuestas también para cambiar el sistema, porque ellos tienen también su propuesta para cambiar el sistema, pero que no los han invitado al debate. Mire, como le decía, esto está recién en primer trámite, viene el segundo trámite y en cada trámite legislativo hay audiencias, se recogen opiniones, se recogen propuestas, se escuchan las críticas, los apoyos, etcétera. Por lo tanto, es parte natural del proceso legislativo seguir dialogando y conversando. Y uno de los aspectos, obviamente, va a tener que ver sobre los nombres que componen el Consejo de Nombramientos, ¿no? Que fue uno de los aspectos rechazados en el primer trámite. Pero como es un proceso legislativo, esto está en curso, dio un primer paso importantísimo en la línea que decía anteriormente para que los nombramientos no dependan, o sea, que dependan efectivamente del mérito y no de las amistades o de los vínculos personales, y eso ya es un gran paso. Hola, ministra, buenas tardes. Con respecto a las compensaciones por corte de luz, está ocurriendo que los usuarios financian las compensaciones por corte de luz que por ley deben pagar en este caso las empresas, además del cobro que no aparece señalado ya sea en la boleta. ¿Cómo es posible esto? Y si es que el ministro Pardo negoció esto con las empresas, ¿qué se va a hacer al respecto para que este cobro se quede sin efecto? Yo tengo entendido, perdón por su pregunta, pero hay una declaración pública de la Comisión Nacional de Energía que aclara el punto. Podrá referirse más en detalle el ministro de Energía, pero es todo lo contrario. De hecho, entiendo que el último punto señala la declaración que el criterio técnico adoptado por la Comisión Nacional de Energía evitó que los clientes o consumidores pagaran sobre rentas por aproximadamente $1.000 millones adicionales a las empresas eléctricas. Pero no me puedo referir más en detalle porque eso corresponde obviamente a la Comisión Nacional y en última instancia al ministro de Energía. Pero me llegó la declaración. ¿Cómo está, ministra? Buen día. Buen día. Ministra, tras la salida de Javier Echeverri del Servicio de Impuestos Internos por las deudas que arrastraba hace 9 años, se conoció que 7 ministros de Estado tenían alguna deuda pendiente en materia de contribuciones. La mayoría han sido subsanadas, pero ¿hubo alguna instrucción por parte de la moneda para que los secretarios de Estado se pusieran al día en estas materias? Mire, primero quiero reforzar algo antes de responder a su pregunta, es que el Servicio de Impuestos Internos es una institución clave para los desafíos que tenemos en materia de cumplimiento tributario. Tenemos, de hecho, debates en curso, ya lo señalaba, por ejemplo, para los alivios tributarios a las pymes o a la clase media, a las personas mayores, pero por otro lado para la recaudación por parte de aquellos contribuyentes de más altos ingresos, ¿no? Entonces se cumple una labor importantísima y por eso la decisión que se adoptó el viernes pasado en torno al caso conocido del exdirector por no pago de contribuciones durante 9 años, ¿no? Que si bien no cometió ninguna ilegalidad, ninguna irregularidad, pudo haber sido más proactivo y así lo señaló el propio ministro
de Hacienda, dada la investidura que tiene el mismo director de Servicio de Impuesto Interno, ¿no? Comandando una institución tan importante en estos debates. Dicho esto, también lo que nos transmitieron los propios ministros de Estado es que lo que se publicó en un medio de comunicación en particular tenía errores en la información sobre los retrasos, ¿no? No estamos hablando de deudas de arrastre de años, sino que algunos retrasos de semanas o meses y que había errores en esa publicación. Entonces yo creo que antes de entrar en el detalle y responder a las preguntas sería bueno que se rectificaran los errores de esa información que se emanó públicamente porque si no puede confundir a la opinión pública. Ministra, buenas tardes. Quería preguntarle sobre el proyecto que se va a votar hoy en la Cámara que apunta a la realización de test de drogas por parte de distintas autoridades, desde el presidente de la República, incluyendo ministros y otros cargos también de elección popular. ¿Qué visión tienen desde el Gobierno de esto? El hecho también de que se tenga que entregar una declaración jurada al momento de asumir el cargo, acreditando que no se consumen drogas. Bueno, esto es parte de las prerrogativas de los parlamentarios, son iniciativas legislativas que se tienen que discutir en su mérito y nosotros estamos llanos, obviamente, a discutirlas, además porque el reglamento puede ser perfectible que existe actualmente y lo que existe actualmente, yo quiero reforzar lo que ha dicho el ministro Elizalde, la exministra subrogante Aysén, de que al menos la autoridad de gobierno cumplió la normativa y los resultados salieron negativos, pero cualquier innovación en la legislación hay que discutirla en su mérito y somos llanos a eso. Ahora, dicho esto, es importante para el gobierno poner foco y el llamado a la oposición a poner foco en perseguir la ruta del dinero, porque si queremos en serio perseguir el narcotráfico, ¿no? Tenemos que lograr levantar el secreto bancario. Entonces, si bien pueden poner esfuerzos en otra iniciativa legislativa, también requerimos que pongan esfuerzo y contribuyan a aprobar el levantamiento del secreto bancario. ¿Están de acuerdo con el proyecto de la forma en que se votaría hoy o le harían modificaciones a ese proyecto en particular? Es que no me voy a entrar en detalle, creo que, insisto, una iniciativa legislativa legítima que hay que discutir en su mérito y que nosotros estamos llanos, obviamente, a discutir en su mérito esa iniciativa. ¿Bien? Más. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Sobre el voto obligatorio y el debate por las multas, queríamos preguntarle si para el gobierno hay algún plazo en el cual este tema de las multas pueda quedar resuelto, considerando que la elección presidencial en los próximos meses. Miren, no le voy a imponer el plazo a nuestro... Tenemos una ministra liderando los diálogos y las conversaciones, obviamente, con los parlamentarios, que es la ministra secretaria general de la Presidencia, como lo hace con cualquier iniciativa legislativa, para poder encontrar un acuerdo, ¿no? Porque esto no se decreta por parte del Ejecutivo, sino que se resuelve con los votos y el acuerdo de los parlamentarios, lo cual no es fácil. Ustedes lo saben, la experiencia del año pasado lo demostró. Pero no fue imposible, llegamos a acuerdo el año pasado para las elecciones de gobernadores y alcaldes y alcaldesas. Pero claro, tiene que ser, estamos con el sentido de urgencia correspondiente para que se resuelva el tema de las multas, dado que la Constitución ya establece la obligatoriedad del voto. Pero queremos insistir, como algo aparte, lo explicaba en una entrevista en la mañana, una cosa es la multa asociada al voto obligatorio y otra cosa es la discusión a la cual nosotros estamos convocando a la oposición en torno a quienes están en el padrón para poder votar. Y ahí insistimos que Chile está en una situación anómala, porque los chilenos en el extranjero no pueden votar por los presidentes o presidentas de esos países, a menos que estén nacionalizados, pero sí en Chile los extranjeros que no están nacionalizados pueden votar por el presidente o presidenta. Entonces es una situación extraña, anómala, y por lo tanto tenemos que resolver ese problema que tenemos, ¿no? Y resolverlo seriamente para que finalmente sean los chilenos, chilenas nacionalizados, ¿no? Los que elijan los destinos de nuestra patria a través de la elección presidencial. Entonces, ya, dejando el plazo entonces de lado, queríamos... O sea, me imagino que sí. El plazo es que las elecciones, como plazo último, pero tiene que resolverse antes de eso, obviamente. Ya, entonces, el gobierno tiene la convicción de que el tema de las multas tiene que quedar establecido antes de la elección, independiente de si se abre, si avanza, si se cierra el debate respecto al voto extranjero, que son dos cosas distintas. Evidentemente que al gobierno le interesa que el Parlamento llegue a un acuerdo para resolver el tema de las multas antes que se produzca la elección, ¿no? Ese es el espíritu y ese es el ánimo. Y se están haciendo los esfuerzos, porque hay miras muy distintas en esta materia,
pero se está haciendo el esfuerzo para que haya un entendimiento. Muchas gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.